como que ya nos sentimos un poquito mejor, ¿verdad? Después de haber pasado esta semana. ¿No sienten ustedes eso? Ya anhelábamos volver a los tiempos del COVID. Quienes se les fue la electricidad por días, incluso hasta el agua, saben a lo que me refiero. No desmeritando y desvalorizando la crisis de salud y la contingencia que tenemos hoy en día, pero después de haber vivido varios días sin luz y sin agua y con todo alrededor de lo que esto ocasiona, aunque estamos en una crisis sanitaria, nos sentimos bastante bien, ¿no creen ustedes? Dios nos siga cuidando, preservando y protegiendo. He titulado el mensaje de esta mañana Los cuernos de la apostasía, y siendo que este es un mensaje que viene directamente de la presencia de Dios, donde está el Señor en su trono, vamos a inclinar el rostro, pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre, esta mañana te pido que me unjas con el poder de tu Espíritu y que también unjas tu palabra para que este mensaje pueda bendecir, fortalecer la vida de cada uno de tus hijos. Abrimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, estoy en 2 Tesalonicenses capítulo 2, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa, iglesia? Dígamelo fuerte. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros estamos acostumbrados a celebrar una despedida de soltera, a celebrar un baby shower, estamos acostumbrados a celebrar una quinceañera, una boda, pero óigame, una mujer aquí en Estados Unidos decidió celebrar su divorcio. Y lo hizo en grande. Hubo una nota periodística de la cadena Univisión en las redes sociales que se hizo viral, que decía este título, mujer hace fiestón para celebrar su divorcio. Resulta que esta dama estaba cansada de su esposo, el abuso, la maltrataba, la restringía económicamente, al punto de que la mujer, que en este caso se llama aquí la nota Catherine Navarro, de 34 años de edad, después de haber tenido 15 años de matrimonio, decidió ponerle fin a su relación. Y lo hizo en grande, con mariachi, con vino, con buffet. En algunos contextos, el divorcio pareciera ser una causa de celebración. Pero cuando hablamos, hermanos, del divorcio del Evangelio y del divorcio de Cristo, me parece que allí no tenemos nada que celebrar. El versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Aquí hay una advertencia, y la advertencia es que poco antes de la venida del Señor va a ocurrir una hecatombe en el seno de la iglesia.
muchos apostatarán de la fe. ¿Qué cosa es la apostasía? La apostasía es una palabra compuesta de dos vocablos en el griego. Apo, que quiere decir fuera, y estasía, que quiere decir ponerse o colocar. O sea, literalmente el que apostata es alguien que se pone afuera. Afuera de la congregación, afuera de la iglesia, afuera de la fe, afuera del evangelio, afuera de Cristo. La apostasía no es solamente el abandono de la iglesia. La apostasía es el abandono de la fe. De modo que la apostasía propiamente viene siendo faltarle a la verdad. Es una falta de lealtad a la verdad. Es ponerle los cuernos a la verdad. Es no ser fiel con la verdad. Es divorciarse de la verdad. Pablo advierte que antes de la venida del Señor va a venir una oleada de apostasía que va a cimbrar la iglesia en el tiempo del fin. Ahora, hermanos, observen que en este pasaje, en el versículo 1, la última parte del versículo 1, dice, os rogamos, hermanos. Es un ruego apostólico. ¿Cuál es el ruego apostólico? No se dejen mover. No se dejen mover. Pablo está haciendo un ruego apostólico. No se muevan de la fe. Ahora, si ustedes me acompañan, por favor, al Evangelio de Mateo, si son tan amables, Mateo capítulo número 7. Versículo 24. Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, ¿qué cosa, iglesia? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Saben ustedes que originalmente la palabra apostasía tenía que ver con un barco que está anclado en el puerto? Pero vienen tormentas, vienen vientos y ese barquito comienza a irse a las aguas profundas, comienza a irse mar adentro hasta que queda a la deriva. La Biblia advierte que en el tiempo del fin van a venir tormentas. Van a venir pruebas, van a venir vientos de doctrina y van a sacudir la fe de muchos miembros de la iglesia. Pero esta casa no cayó, ¿por qué? Esta casa no se movió porque estaba bien anclada en la roca de los siglos, el Señor Jesucristo. Bien anclada. Hermanos, escuche esto que le voy a decir. Y le quiero preguntar, ¿en dónde tiene puesta usted hoy su fe? ¿La tienes puesta en un predicador? ¿La tienes puesta en un pastor muy querido? ¿La tienes puesta en un ministerio? ¿La tienes puesta en la iglesia? ¿O tu fe la tienes puesta en la palabra de Dios? Miren, hermanos, por favor no vayan a pensar ustedes que esto de la apostasía se da de un momento para otro. Esto de apostatar no es una decisión que usted toma ahorita en la tarde. No se da de un día para otro. Es decir, la apostasía no se da en el vacío. Es un camino. Es un proceso. Cuando te vas a dormir, no tienes ganas de orar.
Vas a empezar tu día y no te pones en las manos de Dios. No tienes ni idea en dónde está la Biblia en tu casa. ¿No te interesa venir a los cultos del miércoles a la hora de la oración? Cuando vienes a la iglesia te sientas en las últimas sillas. Vienes un sábado sí y 2 no. Vienes un mes porque estás pasando una situación muy difícil, pero cuando Dios te hace el milagrito, te apareces el próximo trimestre. Con mucha facilidad comienzas a ver los errores de tus hermanos en lugar de ser autocrítico y sacar la viga de tu propio ojo. La apostasía no se da en el vacío. Es un proceso y tiene que ver con desanclarte del puerto. Tiene que ver con haberte movido de la roca. Es decir, hermanos, la apostasía es la consecuencia de haberse separado de Cristo. Gálatas 5:4, no lo busque, pero dice Pablo, Gálatas 5:4, de Cristo te desligaste, de la gracia habéis caído. Todo aquel que se separa de Cristo es solo asunto de tiempo para llegar al estado de la apostasía. Mire, vamos a ir a Mateo 24. Yo sé que este versículo es muy conocido. Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Pero cuántos son muchos? Porque muchos, si uno dice, pues éramos 260, pero ahora nada más vienen 200, esos 60 para algunos pueden ser muchos. ¿Cuánto es muchos? Muchos pueden ser 10. ¿Saben que la mejor traducción de este versículo debiera ser, por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría? Eso es lo que quiere decir en el sentido original. El amor de la mayoría se enfriará. ¿Qué está diciendo aquí el Señor en su palabra? Que la apostasía consiste en que el amor a Dios se va a enfriar. O sea, el abandono de la Biblia en tu casa es una señal, hermano, de que a ti no te interesan las cosas de Dios. Y aunque tú no lo creas, porque uno cree que a uno nunca le va a pasar, aunque tú no lo creas, es solo asunto de tiempo para que tú puedas abandonar este barco. Asunto de tiempo. Mire lo que dice el libro de Timoteo. Vamos a ir a Timoteo, ahí en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1, también está aquí en la pantalla. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, otras versiones dicen postreros tiempos, últimos días, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Por haber escuchado espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, ¿cuál es la doctrina de los demonios? Porque es uno de los motivos que hace que la gente apostate en el tiempo del fin. ¿Cuál es la doctrina de los demonios?
Escuchen. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Es decir, es la apostasía. No ha permanecido en la verdad. El tutor de la apostasía. Sigue diciendo, porque no hay verdad en él. Y este padre de la apostasía, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. ¿Cuál es la doctrina? La mentira. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir? Que tenemos que escudriñar, analizar, estudiar y pasar tiempo analizando la doctrina de los demonios. ¿Cómo podemos conocer la doctrina de los demonios para no ser engañados? Conociendo la verdad. Así que cuando usted está en sintonía con la palabra de Dios, toda nota de mentira te suena. ¿Cómo te suena? Las pianistas. Desafinada. ¿No? Tú estás en sintonía con la palabra, escuchas una nota de mentira, esa nota está desafinada. No se trata aquí de andar investigando y escudriñando y rascando y viendo las doctrinas de los demonios. Tienes que pasar tu tiempo en la verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. De modo que ahora sí que cuando se me presente la doctrina de los demonios, yo le pueda decir, escrito está. El problema es que no podemos decir, escrito está, porque no estudiamos las escrituras. Y aún peor, no podemos decir escrito está porque ni siquiera sabemos realmente si está escrito. Mire lo que dice Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo número 2. Versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Atención hasta aquí. Aquí la Biblia está hablando de un anticristo, un supremo anticristo, el mayor anticristo. Y nosotros sabemos quién es ese anticristo, ¿verdad? Es un poder religioso maléfico que va a tener una actuación en el tiempo del fin para perseguir a la iglesia de Dios y para cambiar la palabra del Señor. Eso lo identificamos bien, ¿verdad? No tenemos problemas para saber quién es el anticristo, pero la Biblia dice que van a surgir también en el último tiempo muchos anticristos. ¿Qué significa la palabra anticristo? El que está en contra de Cristo, el que se opone a Cristo. Ahora, ¿quiénes son estos anticristitos? Y digo anticristitos porque hay un anticristo supremo. Y todo el que se le ponga a su lado es un anticristito. ¿Quiénes son estos anticristitos? El contexto. El verso 19 lo va a decir. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quiénes son estos anticristitos? Son creyentes que adoran con nosotros, que se reúnen con nosotros, pero en determinado momento en este último tiempo van a salir, van a abandonar la iglesia y la fe, van a apostatar. El verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran. Lo que aquí Juan está diciendo es, la apostasía tiene que ver con gente que parece ser cristiana, pero no es. Salieron de nosotros, pero no eran. Dele la vuelta a la página y vamos a llegar a Segunda de Pedro. Capítulo 2 de Segunda de Pedro. Versículo 20. Por eso decía al principio que cuando una persona se divorcia del Evangelio y de Cristo, no tiene nada de qué ensalzarse, enorgullecerse, vanagloriarse. No tiene nada que celebrar. ¿Por qué? Precisamente, versículo 20, segunda de Pedro capítulo 2, verso 20, dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Dice, hay gente que se escaparon del mundo. ¿Por qué se escaparon del mundo? Porque llegaron al conocimiento del Hijo de Dios y del Evangelio. Pero después de haber escapado del mundo, volvieron otra vez al mundo. Y ese estado último viene a ser peor que el primero. Y mire el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, sino que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esos que salen del mundo y tienen una experiencia con el Evangelio y apostatan y regresan atrás, dice Pedro, mejor les hubiera sido no haberlo conocido. Hermanos, amigos, cuando tú tienes una experiencia real y genuina con el Evangelio transformador de la gracia de Dios y tú abandonas la fe, tu vida queda marcada para siempre. De modo que cuando tú tienes ya esta experiencia y te regresas, te vas hacia atrás, ya no vuelves a disfrutar el mundo como la primera vez. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Hay alguien que dice, pastor, yo te entiendo, yo sé de lo que estás hablando. Una vez que pruebas la experiencia del Evangelio y te vuelves atrás, nunca más vuelves a disfrutar el mundo como la primera vez. ¿Y sabes por qué? Porque el conocimiento del Evangelio te crea un peso de responsabilidad. Yo no he conocido a nadie, y llevo 16 años piloteando el avión del ministerio, no he conocido a nadie que se haya ido de la iglesia y le vaya bien. ¿Verdad que algunos de ustedes han vivido esa experiencia?
O sea, conocieron el Evangelio, se apartaron por algún tiempo, por algunos años o muchos años, y cuénteme ahora cómo le fue allá afuera después de haber tenido una experiencia con Cristo. Por eso dice Job, 9:4 de Job, ¿quién se rebeló contra él y le fue bien? Yo no he conocido a nadie, sinceramente, que se haya peleado con los hermanos de la iglesia, abandone la iglesia y ande allá afuera ganando almas para Cristo. La gente que apostata terminan deprimidos, frustrados y amargados en el alma. ¿Y sabe qué dice el versículo 22? Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Pedro está diciendo, señores, ustedes ya se escaparon del mundo, ya fueron bautizados, ya fueron lavados, ya fueron limpiados, ya fueron emblanquecidos, ya fueron perdonados, ya fueron justificados. Y a pesar de eso, ¿te vuelves otra vez al fango y al lodo? Oye, estabas disfrutando del amor en los brazos de Cristo y abandonas la iglesia para seguir otros amores. 2 cosas tengo contra ti, dice el Señor, Jeremías 2:13, que me has dejado a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y has abierto para ti cisternas rotas. Luego allá en Apocalipsis dice el Señor, tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. No sé si alguien esta mañana está siguiendo la transmisión y dice, pastor, bueno, yo sí me aparté de la iglesia, pero yo no me he apartado de Dios. O sea, honestamente, yo voluntariamente dejé la congregación, pero eso sí les tengo que decir, yo nunca me he apartado de Dios. Hermano, hermana, con todo el respeto, si tú dices que eres salvo, tienes que estar en la iglesia. O sea, nadie puede decir, yo soy salvo, pero no estoy en la iglesia. Hechos 2:47 lo dice, el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. Entonces, ¿estás diciendo que eres salvo? Tienes que estar en la iglesia. Una vez me dijo un hermano que venía del estado de Guerrero en México. Me dijo, yo me fui de la iglesia, pastor, porque yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Y le dije lo que les voy a decir a continuación. Le dije, hermano, está bien, pero si tú sigues a Cristo, tú tienes que seguir la enseñanza de Cristo. Porque no se vale seguir a Cristo y no seguir la enseñanza de Cristo. Está bien, sigue a Cristo, pero tienes que seguir su enseñanza. Y le cité este texto. Esto te escribo, dice Pablo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. A la iglesia, como estas 2 cosas. Tengo 2 cosas contra ti, dice el Señor. Me has dejado fuente de agua viva y has abierto para ti cisternas rotas. O sea, en otras palabras está diciendo el Señor,
¿Estás dejando el agua de manantial para irte a beber agua de charco? Me has dejado a mí fuente de agua. ¿Sabe qué nos dice el Señor? La única manera de evitar la apostasía es regresar a las fuentes. Tenemos que volver a las fuentes. Solo la Escritura, solo la oración, solo la fe, solo Cristo. ¿Qué le parece si esta mañana le decimos al Señor: Señor, yo no quiero volver atrás, yo no quiero apartarme de este camino? Es cierto que tengo defectos, pero no vuelvo al vómito, no vuelvo al lodo, me quedo con Cristo. Vamos a orar. Señor, perdónanos, porque quizá en algún episodio de nuestra vida hemos pisoteado a tu Hijo. Hemos considerado inmunda la sangre que Él vertió en la cruz por nuestros pecados. Hemos deshonrado y avergonzado la persona de tu Espíritu Santo que cada día nos habla y nos llama. Esta mañana queremos consagrarnos a ti, queremos renovar nuestra fe, pidiéndote que nos ayudes a mantenernos en este camino y estar anclados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Bautízanos con el fuego de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a colocarnos todos de pie, hermanos. Vamos a entonar el último himno.